súper interactiva, como lo hemos hecho en la primera sesión, práctica, con muchas preguntas, ¿sí? Con muchas preguntas para poder compartir conocimientos a todo nivel, ¿ok? Esta es nuestra segunda clase. Voy a empezar a proyectar. Es una clase súper dinámica, es algo que ustedes lo van a ver siempre. Y empezamos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me hacen una manito para saber que puedan ver mi pantalla? Ok, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. La clase que vamos a tener el día de hoy es sobre un tema muy importante y es la planificación, el reclutamiento y la selección de personal. Ese es nuestro tema número 2. ¿Qué vamos a lograr al finalizar la sesión? Vamos a lograr que ustedes, los estudiantes, puedan identificar los conceptos esenciales del proceso de reclutamiento y selección de personal. Los conceptos esenciales. ¿Ok? Para ello, vamos a contar con un temario, vamos a hablar sobre la definición, los objetivos, la importancia, las fuentes, las fases y las tendencias. ¿Ok? Pero para eso me gustaría saber qué ustedes entienden por proceso, qué entienden por reclutamiento y qué entienden por selección del personal. ¿Ok? Esas 3 preguntas, vamos a unos minutos en el chat para poder leer qué es lo que ustedes entienden por esos conceptos que les he indicado. ¿Qué es proceso? ¿Qué es selección de personal? ¿Y qué es reclutamiento? A ver, cualquiera, lo escribimos en el chat. Escribimos en el chat. Es para llenar un puesto que se requiere, ok, Lorena. ¿Quién más se anima? Sigamos a Lorena. Lorena ya nos ha dado selecciones para filtrar, ok, Lorena. Un proceso, Lorena, a ver, faltaba un proceso. Búsqueda de un perfil, correcto, sí, es para poder buscar también, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir sobre el proceso, el reclutamiento y la selección de personal? ¿Qué se les ocurre? Ustedes cuando han participado en procesos, incluso, ¿no? Cuando han querido ocupar un puesto de trabajo, ¿cómo han podido identificar el reclutamiento? ¿Cómo han podido identificar la selección? ¿Ha sido un proceso o no ha sido un proceso? ¿Han pasado por varias etapas? Correcto, Lorena, muy bien. Primero, nace, es una necesidad. Excelente. Byron, procesos usados dentro de una convocatoria, exacto. Procesos usados quiere decir varias etapas, ¿no? Varias actividades que se llevan a cabo una tras otra. Muy bien. A ver, ¿quién es más? Lorena, Byron, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me podría decir qué es un reclutamiento, qué es un proceso de selección de personal? Muy bien, vamos un pasito más ya, Lorena. Lorena nos ha dicho, puede ser externo o interno. Muy bien, Lorena. Cristian, excelente. ¿Quién más? Tenemos más de 20 personas conectados. A ver, sus ideas que puedan tener relacionadas a estos temas. ¿Han pasado ustedes un proceso de reclutamiento y selección? ¿Les pareció interesante? ¿Lo vieron organizado? ¿Lo vieron con etapas? ¿Lo vieron planificado? ¿O pasaron algún proceso sin planificación? ¿Cuál es su opinión de lo que ustedes puedan tener? ¿O conocen de algún familiar, algún amigo, algún compañero, ¿no? Que les contó, mira, mi proceso fue de esta manera. Ok, entonces ya tenemos las ideas de Lorena, de Byron, ¿no? Entonces, que está muy alineado, pero ahora vamos a hablar un poquito más, vamos a empezar a definir, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la planificación del proceso de reclutamiento y selección. Acá hay dos que uno es el plan estratégico y otro es el plan ya de reclutamiento y selección. Si bien es cierto, parece lo mismo, pero no, hay una diferencia. El plan estratégico, como su nombre lo dice, es preparar la estrategia, ¿ok? Y el plan de reclutamiento ya es el llevar a cabo, es realizarlo, es ejecutarlo, es el plan operativo. Y el plan estratégico es todo lo que se realiza desde que, por ejemplo, yo tengo mi empresa o cada año, por ejemplo, la empresa dice, a ver, nosotros vamos a crecer en personal del año 2024 al 2025 en un 30%. Entonces, ustedes arman todo el plan estratégico para poder atender esa futura necesidad con un plan A, con un plan B, ¿no? Entonces, todo eso es el plan. Y el plan de reclutamiento y selección ya es específico.
Ok, yo para cubrir esta posición voy a hacer A, B, C, D. Ya yo tengo establecidas mis actividades con un cronograma, porque los planes también tienen objetivos, tienen actividades, tienen cronogramas, tienen metas. Entonces, cuando ustedes le digan, ármame un plan estratégico de reclutamiento y selección, tiene que ver un poquito más de análisis para que puedan tener este plan estratégico. Y cuando le hablen sobre un plan de reclutamiento y selección, de ahí eso es lo operativo, o sea, es lo práctico, es llevar a cabo. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿ok? ¿Y qué es el reclutamiento? ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso de búsqueda y de recolección de identificación de candidatos que encajen con la oferta de trabajo, que encajen con la convocatoria y en definitiva con la empresa, con la cultura de la empresa, ¿no? La misión, si ustedes son reclutadores, es poder ustedes como reclutadores convocar y atraer a la mayor cantidad de talentos, pero no talentos cualquiera, por así decirnos, no, sino que encajen con los requisitos de tu puesto. Esa es tu misión, que para, por ejemplo, tú tienes una posición, ok, yo tengo una necesidad, se fue Pepito de la empresa, Pepito era abogado, ok, entonces yo necesito su reemplazo. Entonces yo ya tengo un perfil de lo que yo, entonces yo tengo que pensar, analizar y ver de acuerdo cuál va a ser mi plan para yo atraer un abogado con la misma potencial. Entonces yo realizo mi proceso de búsqueda, realizo un afiche o una convocatoria atractiva para poder atraer a todo el talento que encaje con mi oferta de trabajo. Para ello mi oferta de trabajo, mi convocatoria tiene que ser clara. Voy a también ir un poco más, ver dónde voy a dar mi oferta de trabajo para que mi búsqueda que voy a realizar sea en menor tiempo, ¿no? Entonces, siempre voy a traer los talentos, sí, pero esos talentos no tienen que ser cantidad nada más, sino tienen que ser calidad, porque tienen que encajar de manera expresa con los requisitos del puesto que tiene por sí, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? ¿Hay diferentes tipos de reclutamiento? Sí, lo vamos a ver también cuáles son los tipos de reclutamiento. Pero antes vamos a ver cuáles son los objetivos. Los objetivos. Reclutamiento es un proceso, hay que tener en cuenta, ¿sí? Igual que selección, hay una serie de etapas. Pero ¿cuál es el objetivo? Como bien lo he dicho, es atraer a personas, ¿sí? A candidatos, a postulantes, pueden llamarlos candidatos, postulantes o personas también, que se adapten a la estrategia de la empresa. Reducir también el tiempo, o sea, tienen que tener la estrategia de que la convocatoria pueda ser lanzada en paralelo en diferentes plataformas, de tal manera que el tiempo de la convocatoria ya no sea 10 días, 15 días, no, sino que en una semana como máximo ya tengas toda la cantidad de postulantes que se puedan alinear a tu proceso que va a ser posterior el de selección. ¿Sí? Para ello, cuando tú realizas la etapa de selección, cuando ya realizas el sí, el no, para poder mejorar ese tiempo que demanda en el proceso de selección, va amarrado al adecuado proceso de reclutamiento. Entonces, si yo quiero mejorar mi índice del proceso de selección, en reducir las cantidades, los tiempos, tengo que hacer un adecuado proceso de reclutamiento. Si yo recluto potencial, talentos, yo voy a incrementar la competitividad de la empresa. Asimismo, voy a poder introducir personal que tengan la capacidad de alinearse a la cultura de la empresa y con ello contribuir a los logros de los objetivos de la organización. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ello. Entonces, ya hemos visto cuáles son, qué es el reclutamiento y estamos viendo los objetivos. ¿Ok? No olvidar. Ahora vamos a hablar sobre la importancia. ¿El reclutamiento es importante o no lo es? Lo es. Tiene un efecto directo en cada una de las áreas de la empresa y por ende depende del éxito de la organización. Sin personas, sin talento humano, sin recursos humanos, las organizaciones hoy en día no se mueven. Podrán tener temas, en inteligencia artificial, sí, pero en todas las áreas no lo hay. Entonces, está en las manos, está de los reclutadores poder realizar la estrategia alineada a las necesidades de la organización a fin de que puedan atraer al talento, a un talento calificado, a un talento preparado, ¿ok? Hoy en día,
la importancia del reclutamiento tiene mayor posicionamiento, ¿sí? A nosotros tenemos, para reclutar, no solamente se recluta, ok, profesora, lanzo mi convocatoria en las páginas Computrabajo, Boomerang, no. Hay, por ejemplo, la mayor cantidad de postulantes se da a razón de cómo yo realizo mi proceso, cuáles son las fuentes, los medios que yo realizo. Ok, hoy en día tenemos LinkedIn, ustedes como profesionales deberían tener un LinkedIn también actualizado, atractivo, porque incluso ese es el candidato pasivo, ¿no? El proceso de reclutamiento no solamente es yo espero que ellos lleguen, sino también yo los invito a que puedan llegar. Entonces, poder incluso cubrir una vacante, una necesidad de personal, muchas empresas también lo terciarizan ese servicio. ¿Ok? Entonces sí es importante que ustedes puedan tenerlo bien, pero bien sólido en su organización para que no puedan incurrir a otro gasto. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? Tenemos el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Ok? Externo quiere decir que atraigo a los postulantes, atraigo a los candidatos o atraigo a las personas que no forman parte de la organización. Simple. E interno, miro hacia adentro, hacia adentro. En algunas empresas tienen establecidos ya como prácticas, como políticas. Por ejemplo, primero realizo el reclutamiento interno. Si no tengo candidatos, si no logro poder cubrir, recién me voy a la externa, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿sí? Eso va a depender de las políticas que la empresa pueda tener. Va a depender de las políticas que la empresa pueda tener. Profesor, ¿y cómo recluto de manera externa? ¿Cómo lo hago de manera externa? Lo haces a través de los medios, ¿ok? Esta es la fuente y otros los medios, ¿cómo yo llego? Lo haces a través de medios como, por ejemplo, bolsas de empleo, ¿sí? Bolsas de empleo de las universidades, de los institutos, de las municipalidades, luego a través de plataformas también como Boomerang, Computrabajo, eh, Laborum, lo hago a través de redes también, Facebook, Instagram, TikTok, a través de LinkedIn también, ¿no? Todos esos son los medios que yo utilizo para mis fuentes de reclutamiento externo. E interno, los canales de comunicación que la empresa ya maneja de manera formal, ¿sí? Porque la empresa también tiene sus canales de comunicación, los correos corporativos, los afiches, algún periódico mural, entre otros. ¿Sí? ¿El proceso de reclutamiento tiene fases? Tiene fases. ¿Cuáles son las fases, profesora? Primero, tiene que identificar la necesidad, o tiene que ver la vacante disponible. ¿Por qué hay este o? Porque uno es se va la persona y busco. Y otro es, yo me doy cuenta que la empresa en la área de contabilidad sí o sí necesita a esa persona. Ok, yo no estoy reemplazando a alguien, yo estoy identificando una necesidad. O, por ejemplo, quiero crear un nuevo departamento. Entonces, eso es una necesidad. Es dimensionar cuál es la dotación idónea que pueda tener una empresa para lograr el éxito de las funciones del área y, por ende, contribuir al éxito de la empresa. Luego de ello creo la descripción del puesto, algunas también lo conocen como perfil del puesto. ¿Qué va a encontrar acá? Acá ustedes van a encontrar los requisitos del puesto. ¿Cuáles son los requisitos con educación, requisitos en experiencia, requisitos en conocimientos, entre otros? Todos estos requisitos tienen que estar ahí. Pero también tiene que decir, ok, yo ya te dije qué es lo que espero, pero también qué es lo que quiero que hagas. Y ahí tiene que estar las tareas, tiene que estar las responsabilidades. Que ustedes hagan una correcta descripción del puesto va a ser el punto de partida para que puedan seleccionar el candidato idóneo. ¿Cómo hacen esta descripción de puesto? Eso se trabaja de la mano con el área usuaria. Es importante que ustedes ya tengan estas descripciones de puestos definidas de la totalidad de los puestos de la organización. Así, cuando ustedes ya tienen esa posición, ya no dependen de los tiempos de los jefes o de las personas de esa área, sino ustedes cogen su perfil del puesto, su descripción del puesto, y con ello arman su convocatoria. Por ello es importante. El modelo de reclutamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a los medios, se refiere a las fuentes, a cómo yo voy a llevar a cabo, dónde voy a conseguir esos profesionales, dónde voy a conseguir esos técnicos, dónde voy a conseguir a esos practicantes, ¿sí? Ese es el modelo que voy a seguir. Y por último, ¿cómo recibo los currículos vitales? Acá no estamos hablando de evaluar, sino dónde van a estar almacenadas esa información, en una nube, en un Excel,
cómo va a estar esta información. Entonces, eso es importante que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, relacionado al proceso de reclutamiento, ¿sí? Relacionado al proceso de reclutamiento, quiero poder escuchar, leer sus preguntas que ustedes tienen antes de que hablemos de la selección como tal de personal, ¿sí? Entonces, dejo de compartir pantalla para poder escuchar sus comentarios. A ver, voy a leer sus comentarios. Todo relacionado al reclutamiento. Vamos a hablar sobre el reclutamiento. Caterine, hay diferentes procesos que se adaptan al candidato que se requiere. Es correcto, ¿sí? Yo puedo, no solamente uso un medio de reclutamiento, no, uso varios medios en conjunto y no todos tienen costo. Lo de las bolsas de empleo, las universidades tienen ya su área de empleabilidad, que hay conexiones con ellos, con esas empresas de educación, y la empresa como tal puede conseguir y atraer candidatos ahí. Igual las municipalidades también de esa manera no implica un costo, pero sí hay plataformas que tienen costo. Las redes sociales también hoy en día es gratuito. Entonces, todos los medios que ustedes utilicen como reclutadores va a depender del perfil que ustedes quieran atraer. ¿Sí? Antes, por ejemplo, era bien usado el tema del periódico, de la radio, ¿no? Hoy en día ya es otra metodología, son otras estrategias, ya todos tienen acceso a un celular, ¿no? Entonces, incluso yo puedo hacer masivo, publico en redes, en grupos de WhatsApp también, ¿no? Como bien lo ha dicho Lorena, interno, ya lo veo de manera interna. Puede ser una promoción, a través de una promoción de los candidatos potenciales, o simplemente también publico mi convocatoria y espero atraer al mejor talento. Entonces, eso es ya parte de la estrategia. Correcto, Margarita. El interno es en la misma empresa, la fuente de reclutamiento interna es en la misma empresa, los medios son a través de los boletines informativos, puede ser el periódico mural, pueden ser los correos electrónicos. ¿Cómo puedes hacer un texto para buscar trabajadores? O sea, la manera adecuada. La manera adecuada, Lorena, es que tu convocatoria como tal, sí o sí, tienes que salir de un adecuado perfil del puesto, de una adecuada descripción del puesto. Muchas veces ustedes, como postulantes, a veces he sido un poco, por ejemplo, dice requisitos, inglés, dice inglés, ok, pero tú no sabes si dice básico, intermedio, avanzado, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Postulas y no te llaman, ¿no? Y es más, es un CV más que cuando estén en selección van a tener que revisarlo. Y todo eso se hubieran evitado si colocaban que necesitabas intermedio, ¿no? Entonces, la convocatoria es el punto de partida. ¿Por qué? Porque luego también, ok, cuando están en selección dicen, bueno, acá dice que tiene Excel. Ok, tiene Excel. Dice que tiene inglés, que también han pedido, ok, tiene inglés, pero no dice el nivel. Entonces luego llega la etapa de conocimiento, le hacen el proceso, un candidato menos, es invertido tiempo, energía y muchas otras cosas más, cuando él desde el comienzo no debió ni postular, si tu convocatoria era clara. Siempre tiene que estar también en tu convocatoria cuáles son los requisitos que sí o sí necesitas, los indispensables, y cuáles son los deseables, y cuáles son los excluyentes, que son esos términos que se utilizan. Tiene que decir también de manera clara cuáles son las funciones que el puesto va a necesitar para saber si la persona está alineada o no a esas funciones, si conoce o no. Correcto, Cristian, hay dos planes, el plan estratégico de reclutamiento, que es toda la estrategia como tal, y el plan como tal del reclutamiento, que son las actividades, que yo realizo para cubrir un puesto específico. El plan de reclutamiento y selección ya vendría a ser el plan operativo y el plan estratégico. Usualmente este plan estratégico de reclutamiento y selección está en el plan como tal del área de recursos humanos o dentro de las políticas de recursos humanos, así lo tienen en una empresa. ¿Es obligatorio tenerlo? No, como siempre les he dicho, va a depender de la necesidad de la empresa, va a depender de los objetivos de la empresa, de lo que ellos están buscando. Exacto, Lorena, uno es como que lo planifico, lo pienso, esta es mi estrategia, esto quiero, esto voy a lograr, y el otro es como que le pongo en acción, le pongo en play. Muy bien, Lorena.
No, el diseño de los puestos como tal, ¿cómo funciona, Edison? En una organización lo primero que se debe hacer es, ok, yo tengo que planificar. Yo planifico y yo digo, ¿cuántas personas yo necesito, por ejemplo, para el área de recursos humanos? Ok, entonces yo me reúno con el gerente de esa área, con el jefe, y yo le digo, a ver, cuéntame un poquito, qué es lo que esperas, qué es lo que... ok, hago un análisis de las funciones y yo digo, para esta área necesitamos 3 personas. ¿Cómo es ese análisis? Hay estudio de carga laboral se llama. Hago el estudio y defino que para esa área necesito 3 posiciones. Ok, excelente, 3 posiciones. A esas posiciones yo tengo que realizar una descripción del puesto. Ahí yo digo, yo para esta posición necesito ABC de educación, necesito experiencia esta cantidad de años y necesito que tenga estos conocimientos. Todas estas cosas que yo necesito, ¿para qué es? Para realizar estas tareas, estas funciones, y lo tengo escrito. Ok, excelente. Ya sé cuántas personas necesito, ya hice su descripción, su diseño de los puestos, ¿no? Y luego de ello, ¿qué sigue? Ya tengo todo escrito. ¿Qué sigue? Lo lanzo. Leo lo que está establecido, hago mi diseño de convocatoria y recluto a este personal. Hasta ahí es el reclutamiento. El reclutar es atraer, pero no atraer a cualquier persona, no, sino atraer el candidato idóneo. Para yo atraer al candidato idóneo, tengo que tener un plan correcto, un plan bien realizado, las etapas bien definidas y saber a qué público voy a llegar. ¿Ok, Edison? ¿Qué otras dudas tienen referente al reclutamiento? Cuénteme un poquito, ¿qué otras dudas tiene? ¿Qué necesidades han visto en sus organizaciones? ¿Qué les gustaría ustedes implementar? ¿O qué recomendación en todo caso ustedes quieran para poder compartirle? Efectivamente, Byron, esa es la manera de atraer. Ok, yo no solamente digo los beneficios de la empresa, sino también qué más puedo decir. Puedo decir, por ejemplo, que tiene un excelente clima laboral, ¿no? Pero tiene que ser cierto, porque luego, ¿qué pasa? Llega la persona y ve que totalmente no es así la realidad. Puedo poner también que yo otorgo planes de capacitación, horario flexible, un horario híbrido, tengo que vender, es como atraigo, ¿no? Es también un tema de marketing, un tema de estrategia, tengo que saber poder llegar. Efectivamente, Edison, planifico, una vez que planifico, determino el correcto, Lorena, es como un vendedor, y tienes que, a veces las personas dicen, ok, pero si tú solamente vas a publicar, pero no, es cómo vendo esa publicación, cómo lo hago atractivo, cómo diseño, cómo hago mi diseño. Por ejemplo, hay uno que es deseable es como que me gustaría que puedas tener eso, pero no es indispensable. Entonces tengan en cuenta ello cuando ustedes postulen. Si dice indispensable y ustedes no cuentan con eso, en mi opinión personal, como yo también he visto reclutamiento, no postulen. ¿Por qué? Porque ya está establecido el indispensable, eso no puede ser cambiado. Pero si dice deseable, eso les da un plus. Ok, es deseable y yo lo tengo, uy, voy bien. ¿No? Y si dice excluyente, por ejemplo, dice inglés, yo cumplo con todo, pero dice inglés avanzado y tú tienes intermedio. Pero puedo poner, pues no intermedio, ya estoy por ahí. Pero dice excluyente, entonces si tú no cumples eso, o sea, ¿qué va a hacer el de selección? Va a tener, primero va a ver en tu CV inglés. Ok, avanzado, intermedio, ya. Te va a descartar. Ni va a leer todo tu CV porque hay un tema de tiempos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Sí, es correcto, Cristian. A veces las necesidades de la empresa o los perfiles del puesto de la empresa a veces son muy exigentes, ¿no? Pero es porque esa es la necesidad de la empresa. Muchas veces a un practicante, porque también un practicante pasa un proceso, le exigen cosas que probablemente no todos los tengan, pues, ¿no? Entonces, hay que también ser un poco realistas y coherentes también, porque al final este potencial que ustedes están buscando tiene que estar alineado al tema económico posterior. ¿Es obligatorio que la empresa coloque el tema salarial? No, no es obligatorio. Pero lo que tienen que tener cuidados es que sus reclutamientos, sus convocatorias no generen un tema de discriminación, ¿sí? Que sea igual oportunidades para todos, todos por igual. Eso sí tienen que tener cuidado en sus diseños de convocatoria. No puede haber temas de discriminación. No podría decir, por ejemplo, y se ha visto, ¿no? Con el tema de modelos A1, no, eso puede ser
un tema de demanda, un tema de que la empresa está sesgando, está discriminando. Ustedes saben que la discriminación es a razón de sexo, a razón de raza, pero, por ejemplo, lo que tendrían que de alguna manera es parafrasearlo o colocarlo bajo otro objetivo, ¿no? No de manera expresa, porque al final, si ustedes realizan una convocatoria, ¿sí? O las edades también hay que tener cuidado. Realizan una convocatoria, pues malograr la imagen de la empresa por una mala redacción. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. No solamente, ok, lo voy a poner así para atraer más candidatos. No, no necesariamente, sino tengo que poner información real, ¿sí? Información atractiva, pero real, porque al final, a la larga, todo se llega a saber. Entonces hay que tener cuidado con lo que escribimos, porque si no, luego puede ser usado para un tema de alguna demanda o similar. ¿Ok? Entonces tenemos algunas otras consultas sobre el reclutamiento. Los leo, algunas otras consultas que tuvieran sobre el reclutamiento. ¿Sí? En reclutamiento hay bastante información, bastantes situaciones relacionadas a este tema. ¿Sí? A ver, un minutito más para poder ver si se animan a más preguntas o más precisiones que tengan. Los invito a cada uno de los presentes a que si tienen alguna duda lo puedan escribir o si necesitan alguna recomendación, alguna estrategia por ahí que ustedes quieran implementar, los invito a que puedan escribirlo para yo con toda la felicidad del mundo poder aclarar y contribuir con ello. A ver, veamos si hay más dudas sobre el reclutamiento. ¿Sí? Tener muy en cuenta que el reclutamiento también está alineado mucho con el tema de la marca como empleador, ¿ok? Porque como les dije, ahí están colocados el nombre de la empresa, el logo de la empresa, es la percepción que va a tener una mala redacción de convocatoria. Imagínense una empresa tan grande y una mala redacción, ¿sí? Y puede dañar la imagen del empleador. Y es importante también que analicen cuáles son las fuentes y no que, elegí qué fuente, externa, pero también el medio, cómo es el que yo voy a llegar, ¿sí? ¿Qué filtros puede tener? Si la empresa, a veces hay plataformas ya para que la empresa pueda hacer el filtro súper rápido y Boomerang lo tiene, CompuTrabajo lo tiene, pero los parámetros los fija cada reclutador. ¿Okay? Mis canales de comunicación tienen que ser canales así como una comunicación agresiva que puedo encontrar en todos lados, no solo en un lugar, sino atraer la mayor cantidad. Tengan en cuenta ello, la mayor cantidad, pero que calcen con el perfil. Exacto, ¿no? Es lo que dice Caterina, es correcto. Exigen un perfil muy alto, el postulante no cumple y luego a veces la empresa tiene que ajustar ese perfil, a disminuirlo un poco, porque también incluso el tema económico va de la mano del tema económico. Ok, yo estoy pidiendo un montón de cosas. La persona lo tiene y le pago un sueldo mucho menor a lo que le debería pagar. Hice todo mi proceso, mi gasto en el reclutamiento, en la selección, en vano. Por eso que las reglas del juego tienen que estar, en este caso, claras desde el inicio para ambas partes, ¿sí? Porque esto va a impactar en el clima, va a impactar en la cultura, va a impactar en el desempeño, en la capacitación. Este es el punto de partida, porque ustedes le van a generar, le van a abrir la puerta, por así decirlo, ¿no? A todas las personas que van a ingresar a la empresa. Entonces hay que tener sumo cuidado sobre ello, ¿sí? Realizar correctamente. Entonces ahora vamos a ver el relacionado a la selección. A la selección. Si no hay ninguna duda antes de pasar a selección, les pido por favor que hagamos manito arriba para saber un check, para saber que quedó claro. Gracias, Caterina, André, Lorena, Bexa, Byron, Yajaira, muchas gracias. Y entonces pasamos a la selección. Pasamos a la selección y proyecto. ¿Sí? Estamos ahora en la selección. ¿Qué es la selección? Es un proceso también, porque tiene una serie de actividades. Acá ya yo realizo, como bien lo dice, ¿no? Recluté, atraía todo, ahora yo selecciono. De acá, de todo lo que atraje, selecciono tu sí, tu no, tu sí, tu no. Selección. Para seleccionar yo realizo una evaluación. Realizo una evaluación curricular, si cumple el CV, primer punto.
realizo una evaluación de cualidades, de habilidades, de conocimientos, ¿sí? De competencias, para ver si de alguna manera calza o no calza con el perfil del puesto, ¿no? Es importante acá que el equipo de recursos humanos o la persona a cargo de la selección de personal, que muchas veces es el reclutador, la misma persona, puede establecer qué criterios y qué pruebas va a tomar para cada candidato. No hay que ser improvisados, ¿ok? Hay que ser planificados, ¿sí? Ok, yo necesito a esta persona de acuerdo a la descripción del puesto Excel. Tómale la evaluación de Excel. ¿Ok? Porque luego no lo tomas, entra la persona y se dan cuenta que en las semanas no tenía esa habilidad, ese conocimiento desarrollado. Entonces es importante que determinen los criterios, ¿sí? Que esos son los criterios que yo voy a tener en cuenta. Estas son las pruebas que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Para ver qué perfil se ajusta más a las necesidades de la empresa. Importantísimo. También vamos a ver cuáles son los objetivos. Así como hemos visto en reclutamiento, ahora veamos en selección. ¿Qué objetivos tiene este proceso? Encontrar al candidato idóneo, que responda a las necesidades de la organización, las necesidades de la empresa y sobre todo que pueda cubrir ese puesto vacante o esa necesidad nueva, porque habíamos dicho puesto vacante porque alguien se va o porque yo me doy cuenta que esa área necesita. ¿Ok? Acá también en la selección de personal permite saber que esa persona que ha ingresado como asistente, hasta dónde puede llegar en la empresa. Esto es un potencial. Yo lo veo de acá a 2, 3 años como coordinador. Ok, excelente. Eso me doy cuenta desde que ya he revisado su CV, le he realizado las evaluaciones, le doy el pase, firma contrato. Entonces, ¿yo qué hago? Voy viendo si voy a una línea de carrera, lo capacito, ¿no? Es importante porque desde ahí ya te das cuenta el potencial. Reduce costos, efectivamente, reduce costos porque a veces las empresas, como les dije, terciarizan este servicio, ¿no? Y si yo hago una adecuada selección, voy a reducir también la rotación de personal, voy a reducir el absentismo, ¿no? Un candidato idóneo va a generar de alguna manera que aumente la productividad, que se alinee a la cultura de la empresa, ¿ok? Entonces, para ello también es un objetivo que tiene que unificar, como les había dicho, los criterios. Hay que tenerlo ya establecido y diseñar qué pruebas son las correctas. Esos son los objetivos y la importancia. Es importante, ¿sí? Te permite, como les dije, el reclutamiento, recluto. Ok, yo como reclutamiento recluto todo, pero ya en la selección ya te permite tener mayor información. Acá tú tienes mayor información. Ok, esta persona lo conozco más. En su CV me dijo ABC, pero yo ya lo he verificado que ese ABC es cierto. ¿Ok? Pido CVs documentados. Entonces, hay que tener en cuenta esta importancia. ¿Ok? ¿Tiene fases? También tiene fases. ¿Sí? Se define, como les dije, las necesidades del personal, la descripción del puesto y se publica. 1, 2, 3 sigue siendo reclutamiento. Una preselección, en algunas teorías indican que también forma parte del reclutamiento, pero en otras ya indican que esto ya es la selección, la elección. Realizo las pruebas, realizo las entrevistas, al final tomo la decisión, ¿sí? Tomo la decisión y luego ya, como les había indicado, como un objetivo del tema de selección, es de alguna manera busco mis potenciales para que puedan ser empleados. ¿Hay pruebas de selección? Hay pruebas de selección. Hay el test de personalidad, tenemos pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas y pruebas técnicas. Las técnicas es donde te permite medir las capacidades ya, lo duro, a ver si conocen o no conocen el puesto en específico, es como la de conocimiento. Las psicotécnicas ya son las cognitivas, como test de inteligencia, por ejemplo. Las de conocimiento es muy similar a las técnicas, ¿sí? Pero la técnica es más práctica. En cambio, la de conocimiento usualmente es a través de algo escrito, algo teórico. Y los test de personalidad, que acá te permiten evaluar competencias, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, entre otros, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Qué consideraciones tienen que tener para que ustedes evalúen ya al candidato? ¿Sí? Como les dije, desde el inicio es, ok, atraigo la mayor cantidad de candidatos, pero luego es
tengo que buscar la mayor cantidad de información. Esa información te va a permitir no ser subjetivo en tu toma de decisiones, sino ser objetivos en la toma de decisiones. Esto es importantísimo, como les dije, porque con una adecuada selección van a abrirle la puerta a ese personal idóneo que va a ingresar. Entonces, es importante que cuando realices tu filtro inicial, que es tu filtro curricular, verifiques si cumple toda la parte académica, educativa, si cumple también la parte de la experiencia, ¿no? Si cumple ello. Luego que veas que sí realmente está alineado a lo que la empresa está ofertando. Entonces es importante que puedan verificar cuáles son las expectativas salariales y cuánto tiempo esa persona se puede incorporar, porque de repente está trabajando en otro lado, está de viaje en provincia. Ustedes seleccionaron y se olvidaron realizar ese filtro importantísimo, ¿no? ¿Y qué expectativas tiene? Por ejemplo, la persona te puede decir, cumple todo el CV y te puede decir, sí, y yo la otra semana voy a empezar con mi maestría y voy a pedir permisos. Oye, un momentito, ¿no? La empresa para ese puesto específico no puede dar esas facilidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, estas partes de acá que hemos visto, ¿sí? Hemos visto en tema de selección, qué es la selección, hemos visto cuáles son los objetivos, la importancia, las fases, las principales pruebas, que va a ser estas pruebas tener en cuenta a razón del puesto, y las consideraciones, ¿ok? Hasta acá, alguna duda, alguna consulta, alguna aclaración que necesiten, los iré leyendo. Vamos a ver. Sí, correcto, Lorena. Se pueden hacer todo. Conocimientos psicológicos, técnicos, se puede hacer todo. Eso va a depender de la empresa. Y es importante, sí, que ustedes sean claros cuando realizan estos procesos, que ustedes le digan desde el inicio al postulante, nosotros vamos a realizar una serie de pruebas, ¿no? Para poder validar lo que usted indica en su CV. ¿Por qué? Porque en el CV a la hoja aguante todo. Pueden colocar cosas que no son. Entonces, el postulante dice, ah, no, un momentito, me van a realizar pruebas y yo todo lo que he puesto, no todo es cierto. Entonces solito desiste y ya no inviertes tantas las energías. Entonces, por eso, ser transparente. Bueno, va a depender mucho del puesto. Hay muchas empresas que toman una prueba de conocimientos de temas generales, súper generales, pero de repente es para un puesto, no sé, secretarial, se me ocurre, o bien administrativo, pero para un puesto que de alguna manera tenga más responsabilidades en la empresa, por ejemplo, más responsabilidades en la empresa, mayor análisis, entre otros, sí debería ser una prueba no de general, sino de conocimientos específicos, ¿sí? Para una jefatura, en mi opinión, ¿sí? Considero que una prueba no puede ser general para esta posición, sino tiene que ser específica. ¿Por qué? Porque para que haya sido una jefatura, se entiende que ya pasó y que ya conoce todos los subprocesos que conllevan esa área. Entonces es importante que pueda tener el know-how de cómo es, ¿no? Siquiera, no es correcto que no las pruebas tengan, por ejemplo, un puesto, un jefe de recursos humanos, que le hagan un ejercicio, calcúlame la liquidación, ¿no? Eso no. Pero sí le podrías decir, indícame, por ejemplo, de la lista de acá, cuáles son las estrategias para una desvinculación adecuada de personal o un caso práctico, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la posición. Es correcto, Caterina. Es importante preguntar las metas que tiene la persona a corto, mediano y largo plazo, porque ustedes, por ejemplo, le dicen, ah, mira, sí, esta posición va a cubrirse el 1 de septiembre. Ah, sí, excelente. Y ustedes no saben que la persona el otro año tiene planes de alguna manera de viajar a otro país para sus estudios y pretendía trabajar solo con ustedes 3 meses, ¿no? Entonces es importante que ustedes, como parte de sus preguntas de filtro, realicen también ello. Hoy en día es correcto, Edinson, a las empresas le importan más tus habilidades blandas, tus habilidades que tus conocimientos, ¿sí? Pero como bien hecho, en algunas, ¿sí? Y en otras no, va a depender de cada empresa. Cada empresa fija cómo ellos a qué le dan mayor importancia, porque a veces dicen, no, yo quiero un junior, ok, yo quiero un junior, yo le voy a ir enseñando todo, pero sí que necesito que tenga la actitud, porque si no tiene la actitud de querer aprender, esas ganas, de nada va a servir que tú le puedas dar todos los conocimientos que consideres, ¿no? Sí es importante el tema de la actitud que puedan tener ante ello.
¿Ok? Muchas personas confunden el tema del reclutamiento y la selección de personal y piensan que es lo mismo. Y como ya lo hemos explicado, no es lo mismo. Hay una diferencia. El reclutamiento es para atraer a la mayor cantidad de candidatos o de postulantes. Y la selección ya implica determinar, evaluar todos esos candidatos, cuál cumple y cuál no cumple. Muchas veces se empieza con un filtro curricular. ¿No? Entonces, las etapas son diferentes, las fases son diferentes también. Entonces, es interesante que ustedes lo puedan de alguna manera tener claro ello para que cuando pasen procesos lo entiendan hasta cuándo acaba y también cuando ustedes sean personal o de repente ya lo son, que trabajan en recursos humanos, puedan tener claro ello. Es importante en selección, como les digo, evaluar. Hay mucha evaluación que se realiza en la parte de selección y yo tengo que evaluar de manera correcta. ¿En base a qué? En base a mi descriptivo de puesto, a mi perfil del puesto que ya lo definí antes incluso de la selección, en la planificación nada más. Y impacta de manera directa a los costos que la empresa puede asumir, porque en algunas empresas como parte de su selección también realizan el tema del examen médico de ingreso y de repente se hubieran evitado todo eso a la persona que ya hasta ganó el proceso, si inicialmente le hacían una pregunta muy sutil relacionada al tema de su salud, ¿no? Y va a ir relacionado también a un tema económico por el tema de la rotación de personal que les mencioné, ¿no? Entonces es importante que tanto el tema, y más, si nos vamos un poquito más, a un tema legal, ¿no? Si yo hago alguna convocatoria con temas de discriminación, ¿ok? Tengan en cuenta ello. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que tuvieran relacionado a selección? Me dicen, por favor, dudas, consultas que tuvieran. Va a depender, Ruth. Usualmente un proceso de selección debería durar entre un proceso de reclutamiento y selección, de reclutamiento y selección, puede durar, ¿sí? Entre una semana y máximo un mes. Más de eso sí ya sería demasiado. ¿Sí? Exacto. Eso lo que tú estás mencionando, Ruth, sí, son pruebas dinámicas, como así también los dices, ya para poder evaluar sus competencias. Assessment Center se dice, ¿no? También ellos, Ruth. También algo que también puedes tener en cuenta, Ruth, es siempre las preguntas filtro. Algo que yo también te digo, ¿cuáles son tus expectativas? Validar si el perfil del puesto es para realizar estas funciones, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuál es tu expectativa económica? Ah, ok, 5,000, es negociable, ¿no? Ah, sí, pero puede ser, ah, sí, y luego le dices, no, es 4,500, y él te dice, no, a mí yo solamente lo iba a negociar hasta 4,800, ¿no? ¿Hasta cuánto es negociable? ¿Cuál es el tiempo que necesitas tú? Una vez que has sido seleccionado, ¿en cuánto tiempo tú podrías formar parte de nosotros? Ah, puedo formar parte de ustedes en una semana, entonces tú ya lo vas teniendo en cuenta. Y todo ello toma nota, tiene un formato específico. También yo les recomiendo que tengan un formato para poder realizar las entrevistas. Así ya tienen algo establecido y cómo llenar. Si en caso ese puesto va a tener que realizar viajes, hay que decirle, este puesto en algún momento va a realizar viajes esporádicos. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No? Ah, pero son, por ejemplo, en temas de altura, le dices, ¿no? Ah, ya, tú, con la salud no habría inconvenientes. No, sí, yo estoy mal, entonces ya sabes, ya, ¿no? Entonces, las entrevistas que ustedes realicen también, ¿sí? Pueden ser entrevistas personales, ¿sí? Uno a uno, ¿no? Pero esta entrevista ya debería estar estructurada, ya deberían tener una estructura correspondiente. Y también tienen que tener entrevistas también las grupales, y en las grupales son donde ustedes han visto el tema de las dinámicas, ¿no? Para que de alguna manera les pongas en acción, en práctica, ¿no? La evaluación que tú realices va a depender bastante del perfil del puesto, va a depender bastante, ¿no? ¿Y cuándo acaba el proceso de selección? Cuando ya ustedes ya tienen elegida a la persona. Luego de que ya tienen elegida a la persona, ¿qué sigue ya? Sigue el tema ya de la contratación, ¿ok? Para que puedan tenerlo en cuenta. Las pruebas, como les dije, son diferentes. Tenemos las pruebas de personalidad, ¿no? Las pruebas de personalidad donde ven qué carácter se podría decir que predomina más, ¿no? Las pruebas de conocimiento, evalúa formación, las psicotécnicas, como les dije, las técnicas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Por eso es importante que para que los recluten tengan toda la información que necesiten y todo consignado en un documento que es la descripción del puesto. Y cuando seleccionen, hagan una selección idónea, correcta,
planificada y estructurada de manera también correcta, para que de alguna manera a ustedes les permita poder seguir una trazabilidad de lo que ustedes están buscando. ¿Ok? Entonces, eso que es muy importante, es lo más resaltante que les podría decir sobre estos puntos que estamos hablando del reclutamiento y de selección. Como reclutadores, Cristian, yo lo que sí te diría que tengas bastante cuidado en la redacción de las convocatorias, que de alguna manera no transgredan la normativa, ¿sí? El tema de la que no transgredan la normativa. Eso es importante. Sí, Selene, muy bien. ¿Sí? El tema de la normativa, porque muchas veces realizan anuncios discriminadores. Hay también, si ustedes ven el tema, sí, te podría proporcionar, para los postulantes, sí, sí tengo formatos, les podría proporcionar, le piden a través de su coordinadora y le digo que ella me lo haga llegar y yo les transmito algunos que tengo, ¿sí? Les voy pasando algunos que tengo para que ustedes lo puedan usar, pues, ¿no? Y los tengo incluso súper sencillos en Excel, ¿no? Que les va a ayudar en Word, ¿no? Eso les va a ayudar bastante a ustedes. ¿Sí? Le hacen saber a Nicole y yo totalmente predispuesta para poder compartirle la información. Sí. Si algo así, dicen, porque ahorita lo tengo en mi drive, me va a ser más difícil pasarles, pero le dicen a Nicole y si no, me lo hacen acordar en la siguiente clase para yo pasarles ese mismo día ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué otras dudas, consultas puedan tener ustedes sobre el reclutamiento y la selección? Otras dudas, consultas, ¿qué más se les viene a la mente? ¿Qué cosas no les queda claro? ¿Qué les gustaría saber? ¿Algo más que hayan visto? Me dicen nada más y yo puedo aclarar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que tuvieran? Todo claro, gracias María, muchas gracias. A ver, otra persona me pone manitos arriba. Gracias Lorena, muchas gracias Lorena. A ver. Entonces continuamos. Gracias Byron, André, López. Continuamos. Ya hemos visto reclutamiento, ya hemos visto selección. Muy bien, Fabiola, Célida. Y ahora vamos a tocar un poquito más. Vamos un poquito más. ¿Cuáles son los problemas recurrentes? Lo que siempre a veces suele pasar. Hay una falta de definición del perfil. El perfil está mal hecho. Y si el perfil está mal hecho y ese es el punto de partida, va a haber un problema recurrente. También otro problema recurrente es las entrevistas ineficaces, entrevistas que no tienen nada que ver. Es como que agarran y te dicen, ¿sabes qué? Mira, he traído a estas 3 personas, entrevístalas. Y tú no sabes cómo las vas a entrevistar, qué les vas a preguntar, no hay un perfil del puesto, no está nada planificado. Y encima y vas a invertir tiempo innecesario porque no sabes qué preguntarle y también vas a malograr la imagen de la empresa, ¿no? Entonces todo tiene que ser planificado. Incluso también tengo el tema de cómo llamar para decirles y poder optimizar los tiempos, ¿no? Los sesgos también, el tema de los sesgos, ¿no? De que no son muy objetivos, hay una falta de objetividad, ¿no? Entonces, también el tema que hay muchas deficiencias internas, ¿no? Y todo está enmarcado en un tema de la planificación, ¿sí? El tema de la planificación. ¿Cómo yo identifico que tengo estas ineficiencias? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta de ello? A través de los KPI. ¿Qué son los KPI, profesora? Son los indicadores. Es importante tener indicadores de reclutamiento y selección de personal. ¿Cuánto yo me demoro, por ejemplo, desde que inicia un proceso hasta que finaliza? ¿Okay? Yo tengo que tener la trazabilidad de mi proceso para yo identificar dónde son los cuellos de botella y darme cuenta. Entonces, ¿cómo esto ustedes pueden hacer? Yo que les recomiendo que puedan tener un Excel súper sencillo o un Word, pero les recomiendo que tengan un Excel y en ese Excel ponen ustedes, por ejemplo, ¿qué pondría? Inicio de requerimiento de personal. Te hacen el requerimiento de tu personal. Ok. ¿Cuándo inicia la convocatoria y cuándo finaliza? Le ponen fecha de inicio, fecha fin. ¿Cuándo yo realizo el filtro curricular? Pongo la fecha.
cuando yo realizo la evaluación de conocimiento, cuando yo realizo, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy viendo las fechas. Y si yo me doy cuenta que de repente en la evaluación del filtro, ¿no? Ustedes como jefes o como parte de los que, no, nosotros nos demoramos bastante, avanzamos todo, pero cuando es la entrevista final con el jefe del área nunca puede. Y siempre de los 5 procesos, de acuerdo acá como hemos visto en los tiempos, ahí es donde se demora más. Entonces, cuando ustedes entregan el resultado final a la gerencia y dicen, ese proceso se ha demorado 2 meses. Un momentito, sí se ha demorado 2 meses, pero se ha demorado 2 meses porque en esta fecha yo comuniqué y en esta fecha me respondieron. Entonces, ustedes ya van a tener esa herramienta digital que lo van a tener todo el día, ¿no? Y generan una tabla dinámica y con ello van a poder encontrar dónde están los cuellos de botella. Así ustedes van a poder identificar esas ineficiencias que puede ver en todo el proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Cómo ustedes pueden mejorar? Con un perfil claro, diferentes métodos de evaluación, no solo uno, que promuevan un tema de la diversidad, que puedan proporcionar retroalimentación a los candidatos conforme van pasando las etapas. ¿Ok? Entonces, hasta acá quiero poder ver sus preguntas. A ver, vamos a ver. Cristian, en el ámbito de recursos humanos tenemos bastantes KPIs. Tenemos KPIs de reclutamiento, tenemos KPIs de selección de personal, de capacitación, tenemos también de temas relacionados con asistencia, temas relacionados con descansos médicos. Hay diferentes que todos lo puedes implementar, todos puedes implementarlos, pero va a ser a razón de tus procesos, de qué procesos tú tienes en la empresa. Por ejemplo, en el tema relacionado, como les precisé, en tema de reclutamiento, ustedes pueden ver, por ejemplo, qué indicador podrían ustedes ver, ¿no? Reclutamiento es, por ejemplo, yo cuánto atraje de candidatos según cada medio. Ok, yo publiqué en LinkedIn, publiqué en Boomerang, publiqué en Computrabajo. ¿Cuántos candidatos yo atraje? Traje en LinkedIn 5, en el otro, ¿no? Entonces ya tienes algo que te mide. Atraigo más en Computrabajo. Ok, potencio más Computrabajo. Pero ¿por qué no atraigo acá? ¿Qué está pasando? Entonces de repente mi convocatoria ahí no ha estado bien diseñada, ¿no? Entonces los KPI te permiten saber cuáles son tus oportunidades de mejora. Los números te permiten saber ello. Gabriela, no tiene mucho que ver el cómo realizas la entrevista, sino el cómo formulas tus entrevistas. De nada sirve que tú hagas un tema a través de una videollamada o a través de una sola llamada y no tienes estructurado cómo realizar tu entrevista, no vas a poder obtener información. Pero si ya tú tienes las competencias, las habilidades que corresponden como seleccionadora, lo vas a poder hacer. Incluso por una llamada telefónica, ya con el tiempo, tú te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando realizo, bueno, hoy en día ya no, pero cuando realizaba filtros por llamada telefónica, yo ya tenía planificado y tenía una estructura y esto ya yo lo iba marcando a razón de los puestos, ¿no? Si era temas de practicantes, yo ya sabía que 2 o 3 preguntas yo la tenía que tener sí o sí. Cuando eran temas de operativos, cuando eran temas de personal que, por ejemplo, mujeres, ¿no? Realizan trabajo operativo y van a realizar 3 turnos y tienen pequeños, ¿no? Tienen pequeños en casa. Entonces, sutilmente vas preguntando, porque ella sí puede, pero en la noche, o sea, sí o sí no tiene con quién dejar a sus pequeños, ¿no? ¿Cómo lo haces eso de manera sutil, sin decirle, oye, por eso no te estoy seleccionando, ¿no? Hay que ser estrategas para poder preguntar, a ver, ¿cómo saco esa información sin que suene que estoy vulnerando, que estoy transgrediendo, que estoy discriminando? Hay que tener mucho cuidado con ello. Yo les invito a que ustedes practiquen. Algo que yo hacía cuando yo era en temas de selección, ¿sí? Yo realizaba preguntas a mi hermana, le decía, a ver, te voy a entrevistar, ¿no? Entonces ya realizaba y no necesitaba un papel ni nada. El tema de estar es, Ruth, significa hacer una entrevista donde le llevas a la persona a una situación. Ok, cuéntame una situación específica en un tiempo y que te diga él cómo lo solucionó, qué acciones realizó y cuál fue el resultado. Le pones que te cuente. Cuéntame algo que ha pasado, ¿no? Le dice, cuéntame algo que ha pasado.
cuesta la situación, en qué tiempo fue, qué acción realizaste, cómo lo solucionaste. Siempre como, claro, Fabiola, hay que ser bien cuidadoso. Las llamadas de preselección hay que aprovechar al máximo, pero tampoco que sean muy extensas, porque eso tiene que ser estructurado. ¿Qué ha pasado? Yo, por ejemplo, he visto muchos que realizan, ok, ¿no? Dicen, sí, cumple todo el perfil y después, uy, me olvidé preguntarle si podía viajar, ¿no? Entonces, era lo primero porque tú necesitabas ese puesto que viaje y eso primero no preguntaste. Entonces, tú puedes tener un formato, pero ese formato, tú con ese puesto que ya pensaste cuál es, resalto. Entonces, esas primeras preguntas, luego el inicio. Y de ahí, si sabes que no, ya no sigues, ya no inviertas más tiempo, ya no inviertas más tiempo, ¿no? Entonces ya tienes que tener bastantes habilidades. Yo, por ejemplo, antes, cuando iniciaba, me demoraba en realizar filtros curriculares, pero después era como que me llegaba y usualmente yo abría el CV y de frente miraba la carrera, ¿no? Y a mí me decían contabilidad y postulaban administradores. Y entonces los rechazaba, ya no me ponía a leer todo el CV. Igual, ya realizaba las llamadas, ¿no? Y me decían, tiene que tener disponibilidad para que entre en 3 días máximo. Entonces, ¿cómo hago ahí? ¿Cumple todo el perfil? Sí, ok, pero lo primero es que me importa es saber si quienes pueden incorporarse en 3 días. No, yo puedo en un mes. No, yo no sé, mi empleador no me lo dice. Ya no sigo, ya. Los tengo, pero tampoco es como que me olvido de ellos. No, los marco y les pongo, porque de repente no encuentro nada. Entonces yo tengo que decirle al jefe del área, yo no le voy a decir, ok, no encontré nada. Y él te va a decir, ya, ¿y quiénes podrían, imagínense, ¿no? ¿Y quiénes podrían en una semana? Y tú, no pregunté, ¿no? Entonces, no fui un paso más. Entonces yo, a ver, señor, los que podrían en una semana son tal, 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 tal. ¿Y cumplen el perfil? Cumplen el perfil. Entonces, ya, llámalos, ¿no? Optimizas tiempos. Entonces, tienes que tener una buena estrategia para que puedas tener toda esa información. Como les digo, no necesitan un software, no necesitan un Excel. Con un Excel va a ser de mucha ayuda. O un Word bien ordenadito por cada uno. Y yo les recomiendo que cada proceso lo tengan ahora que estamos en el mundo de la virtualidad, lo tengan todos en carpeta, establecidos con las trazabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras dudas más hay? Vamos muy bien, me gusta que estamos participando, que están de alguna manera aclarando sus dudas y están también compartiendo opiniones hacia los demás. A ver, ¿qué más tenemos? Y si no hay ninguna duda, me confirman por el chat que todo está claro, que no hay más preguntas para poder continuar. Me dicen nada más. Y si hay, bienvenido, gracias Lorena. Si hay algunas dudas o algo que quisieran saber, algo que les gustaría, me dicen también. Sí, tiene desventajas, ¿ves? Como todo, porque todo a veces tiene lo bueno y lo malo. Tiene desventajas cuando el entrevistador, ¿sí? No sabe de alguna manera, es como está estructurada y dice 5 preguntas, y como tú no sabes qué te va a responder el postulante y te dice algo que te saca de foco y tu siguiente pregunta era algo que no tenía nada que ver, dices, ¿cómo le pregunto? Y a veces te enganchas con eso, ¿no? Entonces, tiene que tener el seleccionador esa habilidad para poder, ok, es estructurada, pero mi plan B, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces ya, pero ¿y eso cómo lo logran? Van a decir, con la experiencia y con la práctica. Si ustedes no practican, no lo van a poder hacer. Yo les invito a que ustedes puedan hacer feedback de que, ok, eso no me parece, un rol de papeles, ok. A ver, ¿cómo tú entrevistarías, no? Entonces, usualmente en las llamadas, como les dije, en una entrevista personal, una entrevista tú a tú, cara a cara, o una entrevista de alguna manera, también tienen que ser estrategas al inicio, ¿no? Porque imagínense, ¿no? ¿Qué sucede? También sucede que entra la persona a la sala, el entrevistador está sentado, el reclutador, el postulante entra, se sienta y le dice, dame tu nombre y cuéntame sobre ti, dime tu experiencia, dime tus años y le leo de corrido todo. No, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre, ¿qué tal? ¿No? Bueno, en este caso, ¿no? Buenas tardes, Beth, bienvenido a la empresa tal, agradecido de que hayas podido venir en el horario establecido, ¿no? Entonces, te fue complicado llegar, llegaste a tiempo, entonces ya le das esa confianza para que el postulante se pueda, sí, ok, muy bien, te comento cómo va a realizarse la entrevista, entonces, ustedes, imagínense que tengan la hoja, ¿no? Y no saben cómo no la han practicado y ustedes van a estar leyendo, entonces, ya como qué imagen le das, ¿no? Entonces,
Tienes que, te comento que el día de hoy vamos a realizar una entrevista que va a constituir una serie de preguntas. Si alguna no te queda claro, me dices, lo puedo repetir nuevamente, ¿no? Y posterior a ello, si tienes alguna duda, una consulta, va a haber un espacio también, ¿no? Para poder absolver ello, ¿no? Así, y asegúrate de consultar, ¿quedó claro? ¿Hay algo que no? Ah, no, sí, esto, ok, o sea, listo. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos, yo te voy a ir preguntando y voy a ir tomando nota en el ordenador, ¿no? Porque prácticamente puedes decir, no me está escuchando, porque esto es importante, esto va a ser la información que de alguna manera va a seguir, ¿no? Entonces tienes que poder llevar ello de una manera amigable para que le generes también esa confianza al postulante, ¿no? Imagínate también, pasa también que programas y el jefe en ese momento no tiene disponibilidad, ¿no? Y no lo puedes dejar al postulante afuera esperando horas, no. Sales y le dices un momento, por favor, ha sucedido, porque es la imagen de la empresa, ¿no? Siempre es importante, Byron, que le preguntes al finalizar si tiene alguna duda, si tiene alguna consulta. Le indicas también que nos vamos a comunicar, ¿no? Le aseguras, ¿no? Nos vamos a comunicar con los datos que has facilitado en tu ficha de registro, ¿no? Para las siguientes etapas, ¿no? Valida bastante el tema de la incorporación, ¿no? Porque puede ser que tú dices, ve, y no te das cuenta y el candidato tampoco, ¿no? Que cambió de número, ¿no? Entonces te vamos a comunicar, ¿no? Y que le digas cómo le vas a comunicar, porque imagínate tú le dices, ya te vamos a llamar si eres elegido. Entonces, ok, entonces el candidato lo dejas esperando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? En todo caso que le digas, en un periodo máximo nos estaremos comunicando contigo, solamente vamos a comunicarnos con la persona que ha ganado. Entonces ya la persona ya sabe, ya 15 días no me llamaron, ya, no me eligieron. ¿No? Pero es importante, siempre ustedes sean empáticos, pónganse en el lugar del otro, cómo les gustaría ser ustedes tratados, y eso les va a ayudar, y esa es la mejor forma de tener en cuenta cómo realizar un proceso de entrevista. Sí, es importante, Byron, preguntar, usualmente, ¿cómo le pregunto? ¿No? Yo realmente, Byron, cuando pasa eso, cierro todas mis preguntas, todo, y le doy el espacio, ¿no? Yo usualmente soy muy agradecida en eso y usualmente le digo, gracias, Byron, ya hemos finalizado las preguntas que teníamos establecidas para esta entrevista. Sin embargo, ahora me gustaría saber si tienes alguna duda, alguna observación o alguna pregunta que me quieras realizar, porque a veces no es pregunta, es una observación, algún comentario, quedo atenta, quedo predispuesta, ¿no? Ok, tengo esto, ok, le respondo, quedó claro con la explicación que te he dado, válido de nuevo, o hay algo más que quisiera saber, siéntete con la confianza, no, porque a veces el candidato dice, no, mejor no pregunto porque soy muy preguntón y no me van a elegir, ¿no? Entonces, y con ello valido y agradezco, ¿no? Gracias, nos estaremos comunicando contigo, ¿no? Entonces, si tienes que acompañar en la puerta, lo acompañas en la puerta, te levantas, le das la mano, ¿no? Entonces hay que ser bien respetuoso. Exacto, Yanira, que eso pasa, las empresas no comunican, ¿no? No comunican, pero ustedes son parte del cambio, y den el feedback también, no solamente, no es que, ok, las empresas nos esperan tantos días, entonces cuando tengas tu entrevista, cuando te digan, sí, le dicen, yo considero, ¿no? Una oportunidad de mejora para la empresa que deben avisar al candidato. Yo cuando he pasado posiciones de jefatura y, por ejemplo, me han hecho esperar más de lo debido y cuando me ha llegado esa etapa del feedback, o sea, le he dicho o sea, considero que para una siguiente etapa, ¿no? Puedan ser un poquito más planificados porque hay candidatos que de repente no disponen del tiempo y pueden perder un candidato potencial, ¿no? Pero le dejas algo a que tú te quedes con ese pensamiento y no lo digas, ¿no? Es una oportunidad de mejora también para la empresa. ¿Ok? ¿Qué otras dudas más tenemos? ¿Qué otras consultas más tenemos? ¿O qué otras opiniones tenemos relacionadas a estos temas de importancia que estamos hablando? No necesariamente inmediato a la entrevista, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque tú recién estás cerrando y tienes toda la información. Si tú le quieres dar un feedback, es importante que le digas, por ejemplo, ¿qué pasa si no supera la etapa, ¿no? Le das una llamada y le dices, muchas gracias, ¿no? Si bien es cierto, cumples el perfil, pero en la evaluación de conocimientos no has alcanzado el puntaje esperado, ¿no?
¿no? Por ello que te invitamos en otra siguiente convocatoria, porque de acuerdo a las políticas de la empresa, pueden postular nuevamente, ¿no? Entonces ya le dijiste, no superó eso. Ah, no superaste la evaluación psicotécnica, ¿no? Y si no tienen el tiempo para estar llamando, tengan un correo ya establecido donde ustedes digan evaluación curricular, superó o no superó. Evaluación de conocimientos, tengan cómo comunicar, tengan ya los formatos establecidos como plantillas, porque eso les va a permitir para usar en todos sus procesos, solamente cambian los datos. Ya tengan ya establecido todo. ¿Y eso dónde se hace? ¿Dónde hemos hablado del tema de tener establecido todo? A ver, lo hemos hablado en la primera diapositiva nada más. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde es tener establecido todo lo que voy a hacer? Todo lo que voy a hacer en un proceso. ¿Sí? ¿Cómo operativizo? A ver, ya les dije, ya, a ver. ¿Cómo operativizo todo? Con el plan de reclutamiento y selección, ¿no? El plan de reclutamiento y selección, ya tengo ya todo establecido de lo que voy a hacer en ese proceso. ¿Sí? Ahí está el plan. A ver, vamos a ver cuándo piden. Vamos a ver. Sí, esto es importante que ustedes sean transparentes y cuando ustedes postulen y les dicen, esto me gustaría ganar, colóquenlo porque si ustedes ponen un importe menor, ¿no? Un importe menor y la empresa, ¿no? ¿Qué está ofreciendo? O sea, sean claros cuando ustedes coloquen. Igual también, ¿cuáles son sus expectativas salariales? Le dicen, mis expectativas salariales son 2.500. Tú le puedes decir, Ruth, mira, tus expectativas actualmente no se ajustan a la que nosotros como empresa estamos ofreciendo. ¿Es negociable? Le preguntas, ¿no? Sí, sí es negociable. Ah, ok. ¿Hasta cuánto es negociable? ¿Hasta qué importe podríamos conversar? No, es máximo 2.000 soles, ¿no? Y tu puesto es 1.800. Ah, ok, mira, muchas gracias, pero por el tema económico no estaríamos cumpliendo las expectativas. Ah, pero ¿cuánto están ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo 1.800. No, no, está bien, porque ahora viéndolo bien, los pasajes, todo me queda cerca. No, sí estoy de acuerdo. Ya. Ok, entonces sí estarías de acuerdo con esta posición. Quiero que seas totalmente honesto, sincero y me digas, ¿no? No, no, sí estoy de acuerdo, ya. Entonces, ya, pero es como que te dice la persona, 2.500. Ah, no, no cumple. Chao. No, ¿no? Entonces, tienen que tener ese tipo de negociación también ustedes ya establecida, ¿no? Pero damos otros beneficios, damos un horario remoto, un horario híbrido, ¿no? Entonces, pagamos adicional un vale de alimentos, celebramos la Navidad, los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, ¿no? Entonces, dices todo lo de que más tienes para que esa posición sea atractiva. Pero si, por ejemplo, la persona te dice, mira, para jefe, no, para este jefe no, mi expectativa económica, mi pretensión salarial es 9.000 soles. Ah, ok. ¿Y hasta cuánto es negociable? Hasta 7.000. Uy, nosotros estamos ofreciendo 3.000. Ya, está bien, yo quiero. No, no acepten. ¿Por qué? Porque su expectativa de lo que es bien alto ha prácticamente 3 veces reducido. Y esa persona va a aceptar en ese momento porque le urge el trabajo, pero a la primera que tenga una mejor oportunidad se va a ir. Entonces, toda esa inversión de tiempo y proceso es mejor que lo realicen en la selección nada más y puedan ya tener así a otra persona potencial. ¿Ok? Correcto, Byron, ¿sí? Entonces, me gusta que cada uno ya están poniendo sus propuestas. Byron ya les ha compartido cómo podría decirlo, ¿no? Me parece muy bien también. Pero recuerden que no, acá no hablamos del presupuesto de la empresa, porque la empresa tiene un presupuesto para todo, ¿no? Tenemos que indicar para esa posición, ¿sí? Eso es lo único que Byron, que la acotación es para que el presupuesto, ok, la empresa tiene un montón de presupuesto, ¿no? Pero es para la posición, para esta posición específica, para este puesto específico, es ello. Eso es lo que podrías indicar, precisar. Y ahora vamos a hablar las tendencias, ¿no? Hoy en día es una red de talentos, la red de contactos, como se dice. El reclutamiento en redes sociales. Hoy en día te reclutan en redes sociales. Yo conseguí ser docente de ITEC, ¿no? A través de LinkedIn. A través de LinkedIn, ¿no? E igual, yo también he sido docente de otras instituciones y me han contactado por LinkedIn.
Aplicaciones móviles. El LinkedIn es una red, por ejemplo, en LinkedIn yo tengo mis datos y se han contactado conmigo a través de llamadas, de mensajería, ¿no? Y también otro es tenerlo todo en la nube, tenerlo en todo lugar. Por ejemplo, yo todo lo tengo en el OneDrive y todo lo tengo compartido. Me dicen, a mí me llaman, ¿cómo vamos con tal proceso? Por más que yo no soy la analista, pero yo superviso al analista y al asistente y ya todo lo tiene en la nube, yo ya sé cuál es la trazabilidad del proceso. ¿Cómo? ¿Por qué nos estamos demorando, Yesenia, tanto en este proceso? Ah, un momentito, nosotros ya hemos cumplido como área. Sin embargo, ¿no? El postulante que ustedes son, que ya pasó, que son esos 3 últimos, estamos esperando por ello. Ah, ok, entonces ya lo tengo establecido. La analítica predictiva, como les dije, es tener los datos ya establecidos para que esto te permita poder tener qué hacer ante una u otra situación y tener una base de datos. Una base de datos porque se fue tal persona. Puedes llamar al postulante que quedó en segundo lugar y ya eliminaste todo. No lo tienes, desapareció. Justo se acabó tu suscripción con CompuTrabajo, no puedes entrar, imagínate. Si no lo tienes nada, entonces en cambio ya tienes una base de datos, ya tienes fichas, puedes crear ficha de postulante para que puedan llenar también, ¿no? Entonces, a razón de todo ello, me gustaría que ustedes me compartan a través del chat qué aprendieron hoy, por qué crees que es importante lo que has aprendido, dónde lo puedes aplicar, ¿no? Me gustaría poder saber ello de ustedes a fin de poder validar sus conocimientos. A ver, Lorena, Byron, a ver a mis alumnos que siempre participan, Yanira, Selene, Cristian, Ruth, Fabiola, André, Brian, Melissa, María Fernanda, Edison, Selene, Caterín. A ver, los leo en el chat, por favor. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron? Y sobre todo, no es solo qué aprendí, ¿no? Sino por qué es importante, ¿no? Porque a veces nosotros, ok, me dieron conocimiento, pero eso lo encuentro en Google, ¿no? Pero algo más, ¿no? Siempre es importante alguito más, un poco más. Exacto, muy bien, Lorena, muchas gracias. Me parece fascinante lo que has indicado. Muy bien. ¿Cómo reclutar, no? Exacto, Susana, tener un proceso, no es un proceso, es una serie de actividades, ¿sí? Una tras otra, es una tras otra. ¿Cuáles son los medios? Tenemos diferentes medios para poder atraer, ¿no? Y el candidato idóneo sobre todo, ¿no? No un candidato por traer, sino el idóneo. ¿Cómo manejar un buen reclutamiento? Un buen reclutamiento va a partir de una buena planificación, ¿sí? Exacto, reclutamiento y selecciones. ¿Qué busca en general el reclutamiento y selección? Tener a la persona seleccionada, idónea, ¿no? Pero uno va tras otro. No es que yo selecciono y luego recluto, no, uno va tras otro. Sí, Byron. Siempre, como yo les digo, la práctica. Cuando ustedes, a veces incluso cuando realizan las empresas de producción, no sé si habrán visto en algún momento, hacen cola los postulantes para entrar. ¿Y ustedes se imaginan cómo hacen esos reclutadores? Uf, yo he tenido la oportunidad de hacer un año procesos para una empresa de producción y posiciones operativas. Todo el día eran procesos. Entonces, ya desarrollé esa competencia, porque es una competencia que ustedes tienen que desarrollar para poder manejar y poder tener una mayor visión con rapidez de que, ok, no cumple por esto, no cumple por esto, jaló acá, ¿no? Entonces, es importante ello. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo que ustedes necesiten, me dicen para yo traerles. Hasta ahora hemos quedado que les voy a entregar la siguiente semana un formato, algunos formatos que tengo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta para el tema de lo relacionado a cómo realizar la llamada, qué preguntas realizarles. ¿Sí? Eso les traigo la siguiente clase. Sí, cuando son evaluaciones psicológicas, solamente los psicólogos pueden realizarlo. Eso sí es sí.
porque son psicológicas. Pero si son evaluaciones de competencia, los administradores, ingenieros industriales, otras posiciones lo pueden realizar porque son dinámicas y yo le estoy midiendo una competencia. Pero si es algo psicológico, como poder establecer su personalidad o ello, eso sí o sí tiene que realizar un psicólogo. Y usualmente firman los informes, incluso tiene que estar colegiado y habilitado. Sí, María Fernanda, igual me hacen acordar que ustedes tienen contacto con Nicole. Si algo más necesitaran, me dicen con tiempo para yo tenerlo, porque como todavía nos quedan otras clases, ¿puede un ingeniero hacer una maestría en recursos humanos? No. Si es en evaluaciones psicológicas, como tal, no. Yo, por ejemplo, soy de profesión administradora, pero yo no realizo evaluaciones psicológicas porque eso es algo de la competencia de un psicólogo. No podría realizarlo, por más que yo tenga los formatos como tal. Por ejemplo, Boomerang tiene una plataforma que te permite realizar evaluaciones psicotécnicas y ya tiene una batería de pruebas. Entonces, eso sí yo realizo. Okay, yo no soy psicóloga, pero programo la plataforma con lo que quiero y ellos le mandan al postulante y me entregan el informe. Ahí sí, yo lo estoy canalizando, pero como tal, no. Lo que yo realizo, por ejemplo, son entrevistas por competencias y eso sí me permite por mi especialidad. Evaluar también lo tienen. Es correcto, evaluar también lo tiene. Evaluar, Boomerang, hay un montón de plataformas ya para ello. ¿Ok? ¿Alguna otra apreciación que tengan sobre la clase? Exacto, Cuder también es bien dinámico, te arroja toda la información de la personalidad, le pones tú qué competencias y ya te arroja, pero a veces las empresas no hay presupuesto para ello, ¿no? Entonces dicen, ya, a ver, yo quiero que sea trabajo en equipo, esto, lo otro, y ustedes pueden armar sus dinámicas para poder atraer y poder saber cuál es la información que necesitan para aquel puesto y cumpla las expectativas. ¿Ok? Y con ello, ¿qué aprendimos hoy? Ya hemos validado y qué conclusiones, ¿no? El reclutamiento y selección forma parte del día a día de cualquier empresa, es dinámico, es fundamental para lograr el éxito de la organización, es importante para el reclutamiento tener sí o sí el perfil del puesto, realizar una correcta difusión como reclutamiento, evaluar correctamente, usar las técnicas, las estrategias para poder seleccionar, elegir al mejor talento, ¿no? Un buen reclutamiento, una buena selección va a permitir que no solamente esa persona cumpla el perfil del puesto, sino que esté alineado con la cultura, con la estrategia de la empresa y con todo esto nosotros que evitamos reducción de alta rotación, faltas y retenemos al personal y podemos traer a un potencial jefe, a un potencial coordinador, a un potencial gerente, ¿no? Le abrimos la puerta, por así decirle, a la persona que va a entrar a tu casa, a la organización. Es vital, la posición de un reclutador, de un asistente de selección es muy importante en toda organización. ¿Ok? Entonces, con ello estaríamos finalizando el tema del día de hoy. Les invito en 2 minutos, si tienen alguna duda, alguna consulta. No estoy seguro, Byron, si tiene un curso como tal de KPI de recursos humanos. Seguro nuestra coordinadora les va a poder precisar si tenemos ese curso. Sí, porque también o si no lo tenemos, de repente lo van a considerar para que lo puedan incluir, pero en sí todos los procesos de cada área deberían tener ya establecidos los KPIs, todos los procesos. Ustedes si en algún momento están interesados, siempre puedan, porque es la única manera de medir que las cosas se están realizando y se están cumpliendo. Por eso las evaluaciones de desempeño, que es un tema que lo vamos a ver, no solamente te evalúa las competencias, sino te evalúa los objetivos. Y como yo sé que esa persona está cumpliendo no los objetivos de ese puesto, es a través de los indicadores. ¿Ok? Muy bien, Byron, tu acotación es importante, los KPIs. ¿Qué otra duda más, otra consulta tenemos? De repente, Edison, Fabiola, André, Lorena, y si no hay ninguna duda, me escriben en el chat que quedó todo claro para yo tener la certeza y la validación, que no hay ninguna otra duda. Gracias, Lorena, muchas gracias. Sí, el tema de los aspectos éticos, Beth, están muy relacionados a los temas legales para no realizar temas de discriminación. Muchas gracias, Fabiola. Temas de discriminación. En muchas empresas
se ha visto temas de sobornos, ¿no? El tema de que no hay la meritocracia, el tema de la amistad, ¿no? Entonces, es por eso tener unas políticas de reclutamiento y selección que incluso establezcan, ¿no? En la empresa, no se cobra por ningún proceso, se realicen de manera transparente, tenemos acá toda la información, entonces es importante que pueda estar escrito, siquiera para que esto salvaguarde. Gracias, Carla, muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, ha sido un día viernes, sé que ustedes de repente están trabajando, estudiando, y es un poquito cansadito, ¿no? Pero me alegro y les felicito a cada uno de ustedes porque no dejan de aprender, no dejan de estudiar, y eso es algo muy importante, sobre todo para el personal que trabaja en recursos humanos, para que ustedes eso también transmitan a los demás, ¿no? Ustedes saben, hay acceso a los conocimientos y depende de cada uno de ustedes que de alguna manera puedan seguir capacitándose, ¿no? Los conocimientos siempre están para poder ser compartidos. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros todavía tenemos clase mañana, entonces mañana ya les estaría pasando lo que hemos quedado, súper rápido. Y vamos a hablar sobre capacitación. El día de mañana todas sus dudas y consultas podrán ser absolvidas. Hasta luego, que tengan un buen viernes y nos estamos viendo.